Buenos días a todas y todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para este webinar sobre cómo promover la igualdad de género en la herencia y el personal de las instituciones financieras. Vamos a esperar un minuto para que se conecten los colegas. Este es el cuarto webinar en la serie de webinars sobre temas de gestión de recursos humanos en las microfinancieras. Y esta serie ha sido un proyecto en conjunto entre la Plataforma Europea de Microfinanzas y la OIT y su División de Finanzas Sociales. Y vamos a poner los materiales de este webinar en la página web del grupo de trabajo de recursos humanos, en la página de la Plataforma Europea de Microfinanzas, después de esta sesión. Y ahí mismo pueden encontrar también los materiales de las otras sesiones. Hay dos en español y dos que están en inglés. Y ahora creo que podemos comenzar. La agenda para hoy es una pequeña introducción. Yo me llamo Cara Forster, trabajo con el SPTF y tengo el gusto de ser su moderadora para esta sesión hoy. Tenemos una presentación de la doctora Susana Martínez Restrepo, que es la fundadora y directora ejecutiva de Core Women, que es una empresa que presta asistencia técnica en el tema de igualdad de género. Y también tenemos una presentación de Puente de Amistad. Tenemos el gusto de tener dos representantes de Puente de Amistad, que es una microfinanciera en Guatemala, que enfoque exclusivamente en mujeres de escasos recursos y ha priorizado el tema de igualdad de género y tiene unas prácticas bonitas para compartir con nosotros hoy. Tenemos con nosotros a Víctor Contreras, quien es el director de servicios a las personas ahí. Y también Caitlin Scott, quien es la ejecutiva de estrategia en Puente de Amistad. Entonces, sin más por el momento, quiero compartirles esta rueda que es sobre los estándares universales, que son los estándares internacionales para buenas prácticas para las instituciones de microfinancieras. Y tenemos toda la dimensión 5 que hemos desarrollado con la OIT sobre la gestión responsable de los recursos humanos. Y esta versión, que es la tercera versión de los estándares, publicamos en febrero de este año y subraya todo el tema de igualdad de género en esta nueva versión de los estándares. Entonces, si está buscando después de este webinar una receta por cómo mejorar la gestión responsable de recursos humanos en su institución, puede visitar la página de los estándares y aprender más ahí. Al final de esta presentación tenemos los enlaces para los recursos adicionales para este tema. Y entonces ahora quiero compartir, dar la palabra a Susana para que ella comparte con nosotros la metodología de su empresa en cómo evaluar este tema en las instituciones que ella le ayuda. Bueno, muchas gracias, Cara, por la invitación, por la presentación. Mi nombre es Susana Martínez Restrepo, soy cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman, soy colombiana, como mi acento lo muestra, pero vivo en Nueva York hace muchos, muchos años. Les voy a presentar entonces uno de los... estoy buscando acá la presentación, listo. Les voy a presentar entonces uno de los productos que tenemos en Core Woman en cuanto a desarrollo de capacidades de organizaciones y uno de nuestros
aliados, clientes son empresas del sector financiero, instituciones del sector financiero, ya sean bancos o instituciones de microcrédito. Entonces, esto lo hemos desarrollado con este tipo de instituciones. Entonces, bueno, acá vamos a ver. Entonces, un poco sobre Core Woman. Es un laboratorio de innovación para el empoderamiento de la mujer y la equidad de género. Realizamos investigación aplicada, programas de desarrollo de capacidades para gobierno, empresas, fundaciones, entre ellas también pues entidades del sector financiero, y formaciones específicamente diseñadas para abordar las barreras que enfrentan las mujeres. No tiene que ser necesariamente para mujeres, pero sí para las barreras que enfrentan las mujeres. Trabajamos principalmente en América Latina, en Estados Unidos también, pero principalmente con público hispano, y tenemos presencia en Europa, África, Europa por donantes y África en implementación, y ahí pueden ver, digamos, en el mapa en donde proyectos en los que estamos trabajando. Esos son algunos de los temas que trabajamos: mercados laborales, educación, economía del cuidado, violencias basadas en género, inversiones con lente de género, inclusión financiera, género y cambio climático y equidad de género en las organizaciones. Y entonces en esta presentación me voy a me voy a centrar un poco en el 8, que es equidad de género en las organizaciones, que también está relacionado un poco con mercado laboral en mujeres emprendedoras. Estos son algunos ejemplos de nuestras publicaciones, tanto en inglés y en español. En este caso son de mujeres emprendedoras. Y este es un spin-off que tenemos en Core Woman, que se llama CW Tech, en donde tenemos una plataforma con formaciones, con un diagnóstico automatizado, con un plan de acción automatizado que permite a las personas entender sus necesidades y tener formaciones y o recursos que les ayudan a mejorar esos resultados del diagnóstico. Entonces ahora sí voy a entrar en el corazón de lo que nos trae acá, que es el ejemplo de nuestro trabajo aplicado a equidad de género en organizaciones del sector financiero, microfinanzas. Algo muy importante es que en Core Woman basamos todo lo que hacemos en una metodología con enfoque sistémico que tiene tres aspectos. Entonces primero son los aspectos estructurales, segundo son los sesgos y comportamientos, y tercero son las barreras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a entender, por ejemplo, eh, por qué no están llegando las mujeres en una institución de microfinanzas a cargos de liderazgo, debemos entender algunos aspectos estructurales. En una organización, un aspecto estructural se puede relacionar a las normas, protocolos, políticas de la organización, como la política escrita. Yo lo pienso como en algo macro. Y esto quiere decir que, por ejemplo, pueden existir barreras, que no hay una misión de equidad y diversidad, o que, por ejemplo, no hay una política de reclutamiento o de promoción con equidad de género. Entonces, los aspectos estructurales se refieren a eso, a lo escrito, a la norma, al protocolo. Los sesgos y los comportamientos se refieren más cómo se comportan los individuos de una organización, puede relacionarse al clima de la organización. Y mirar estos dos, el morado y el anaranjado, juntos es súper importante, porque yo puedo tener en mi misión, en mi visión, en mis protocolos, en mis normas, que tengo una política de inclusión en donde valoramos la equidad de género, y resulta que hay una cultura de microagresiones, hay una cultura en donde no sé, las gerentes o los gerentes pueden ser hombres o mujeres. Vamos a ver unos indicadores que tenemos súper interesantes. Discriminan a las mujeres por ser mujeres, o por ser mujeres cabeza de hogar, o por ser mujeres, no sé, rurales, o porque no son de la capital. No puede haber ciertas interseccionalidades de mujer con otras características. Entonces es muy importante mirar las dos, porque la política escrita no lo es todo, y esto es algo que vemos frecuentemente en consultorías, en donde se le pregunta a la persona de talento humano: sí, ¿cuál es su compromiso con la equidad de género? Y no, nuestro compromiso es todo, lo tenemos todo, vea, le muestro. Pero en realidad la gente no se está comportando así, o porque no se ha aterrizado la cultura, o porque no se han hecho las contrataciones adecuadas, o por muchas razones. Entonces nosotros miramos esos sesgos y comportamientos que pueden ser discriminatorios, pueden ser sesgos conscientes o inconscientes, pueden estar relacionados a microagresiones, acoso sexual inclusive, y todos esos aspectos afectan las oportunidades que tienen las mujeres para
ser contratadas para tener promociones dentro de la empresa, e inclusive pueden afectar la asignación de créditos a mujeres, por más de que la política escrita sea hermosa y sea perfecta. El tercer aspecto, que es el gris, se refiere a las barreras internas. ¿Y qué nos referimos con esto? También hay aspectos internos que tenemos las mujeres y los hombres, pero a los hombres los afectan más, puede ser que los afecten más en la vida familiar y a nosotros en la vida personal. No es culpa nuestra, no es innato, no nacimos con eso, está relacionado al proceso de socialización que tuvimos desde el día que nacimos. Entonces se refiere a una mayor falta de habilidad de comunicación para expresar mis ideas, entonces no las comunico de forma asertiva, no hablo fuerte o no utilizo un lenguaje corporal asertivo o dudo mucho de mí misma y de mis capacidades cuando en realidad tengo todo lo que se necesita para aplicar a ese trabajo o esa promoción. Entonces, esas son las barreras internas, pero es importante evitar el blame the victim, como se dice en inglés, que no es que sea culpa de las mujeres, es que es proceso, es resultado de un proceso de socialización que mucha, o resultado inclusive del proceso de la cultura de la organización, porque si en la organización los jefes me van a decir, ah, no, usted es mujer, usted no opine, pues yo también voy a empezar a tener, me va a faltar confianza para aplicar a esa promoción, a ese trabajo. Entonces, esas barreras internas pueden ser producto de la socialización o producto de la misma cultura que yo sigo en la empresa. Entonces, nosotros miramos este enfoque sistémico de las normas sociales, las vemos como una nebulosa que lo cubre todo, porque las normas sociales pueden afectar tanto la norma que yo escribo como mis estereotipos que afectan las oportunidades de las mujeres, como lo venía diciendo, el hecho de que yo no confíe en mis habilidades, porque desde chiquita me dijeron, usted no hable y no opine. Entonces, ¿cómo funciona? Una vez nosotros tenemos digamos, es parte de nuestro ADN, esta metodología, en este tipo de productos, nosotros lo que hacemos es trabajar con la empresa, el banco, la institución financiera, y entonces tenemos una reunión inicial, pues para explicar cómo funciona el proceso. Después tenemos un diagnóstico que tiene tres componentes. Entonces, primero empezamos con entrevistas, que son generalmente a personas de talento humano, a veces a líderes de la organización. También depende del tamaño de la empresa, pues hay que entrevistar seguramente a más personas. Y tenemos encuestas a empleados, normalmente empleados y empleadas, normalmente tratamos de llegar a 80% de los empleados y las empleadas, y tratamos de tener a personas, a una muestra representativa de todos los niveles jerárquicos y de los diferentes departamentos jerárquicos, porque a medida de que subimos el nivel jerárquico de la organización hay menos mujeres, y también según la división podemos tener menos hombres que mujeres. Entonces, por ejemplo, en tecnología pueden haber más hombres, pero en campo pueden haber más mujeres. Entonces, es súper importante que tengamos una muestra representativa de todos los niveles, y también analizamos los datos estadísticos, y cuando vemos que ahí nos falta algún lugar, debemos hacer o sea, alguna división, algún departamento, hacemos esfuerzos para tener más. También entre menor el nivel y entre más lejos de la oficina, más vulnerables las personas, por ejemplo, a microagresiones, a discriminación y acoso sexual. Entonces es súper importante tenerlos a todos. Hacemos un análisis documental, entonces nos entregan documentos que ellos piensan que son relevantes para entender toda esta parte estructural, la misión, la visión, las políticas. Por ejemplo, puede ser una política de acoso sexual, la política de promoción, de reclutamiento, etcétera, y eso también lo revisamos. Nos sentamos y hacemos un codiseño de plan de acción. Entonces les mostramos, vean, esto fue lo que encontramos, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. E implementamos actividades de acompañamiento con ellos de acuerdo al plan de acción. Y entonces la institución financiera nos dice, vamos a priorizar A, B, C y D, y nosotros los ayudamos a implementar. Depende de lo que ellos quieran, lo hacemos nosotros o los acompañamos en el proceso. Y al final tenemos una sección de lecciones aprendidas. Algo importante es que algunas de esas cosas, de estas cosas, puede sonar como una auditoría, pero no es una auditoría, porque es más como entender los diferentes niveles de este enfoque sistémico, que no es como, ah, usted no está cumpliendo esto, sino tiene la política de reclutamiento muy interesante, pero las mujeres se sienten discriminadas y sienten que no tienen oportunidades de tener promociones dentro de la empresa. Entonces lo que estamos viendo es brechas entre esa política escrita, entre la cultura y entre las barreras internas. Bueno, no
me está siguiendo. Bueno, ese es un ejemplo de indicadores, por ejemplo, de aspectos estructurales, políticas, normas y protocolos, y vemos las diferencias, súper importante ver las diferencias entre hombres y mujeres, y muchas veces también hacemos desagregaciones por nivel jerárquico, por departamento, porque pueden haber, por ejemplo, entre menor el cargo, el nivel jerárquico, puede ser que haya más percepción de discriminación o acoso sexual. Entonces, también estas desagregaciones son súper importantes. Lo mínimo es hombre-mujer, pero otro tipo de desagregaciones. Entonces, por ejemplo, voy a tomar uno en donde haya una diferencia relativamente grande. Entonces, por ejemplo, la última, porcentaje de personas que perciben que la organización ha creado e implementado protocolos y marcos normativos para prevenir y atender y sancionar violencias basadas en género. 72% de los hombres están de acuerdo contra 60% de las mujeres. Esas brechas son muy importantes porque, por ejemplo, en esta empresa nosotros podríamos tener una política de acoso sexual muy bien elaborada de acuerdo con la ley local, y ver que la gente, o sea, igual no todos están de acuerdo que existe que la organización haya creado e implementado, y hay una brecha entre las mujeres y los hombres, y las mujeres normalmente son más vulnerables que los hombres al acoso, a las violencias basadas en género. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cuando hay brecha entre lo escrito y la cultura, y también de la brecha de la percepción entre los hombres y las mujeres, y eso es parte de lo que analizamos. No voy a entrar en cada indicador para no demorarme mucho. ¿Y por qué acoso sexual? Nosotros tenemos indicadores de promoción, de reclutamiento, de equidad salarial, etcétera, pero un ejemplo de esto es que todos estos indicadores que nosotros medimos pueden ser una barrera para que haya más mujeres en cargos de liderazgo, por ejemplo. Entonces, en cuanto a sesgos y comportamientos, tenemos, a ver, busquemos una en donde haya una gran diferencia. Bueno, por ejemplo, la primera y la segunda son súper interesantes porque nosotros tenemos una serie de preguntas. Este indicador se basa como en 10 preguntas diferentes, y tenemos unas afirmaciones que miden los estereotipos de género sobre lo femenino, sobre lo masculino, como las mujeres que se quedan en la casa tienen que lavar la ropa. Estoy exagerando, pero son como unas afirmaciones, y encontramos que las mujeres tienen muchos estereotipos sobre lo femenino y los hombres sobre lo masculino. Entonces, eso quiere decir que sí, los hombres están de acuerdo con que ellos deben ser las cabezas del hogar y proveer y hacerlo todo económicamente, y las mujeres están de acuerdo con temas estereotípicos, que ellas son las que cuidan a los hijos y lo hacen mejor que los hombres. Entonces, esto es súper importante porque cuando tenemos en cuenta las acciones que debemos tener, que debemos hacer, no es como, ay, vamos a dar un taller de sesgos inconscientes a los hombres, ahorita vamos a hablar también de talleres, sino que es algo institucional y que todos tenemos sesgos, y que los propios sesgos de las mujeres también pueden afectar la oportunidad de otras mujeres en la organización. Entonces, esto es súper importante porque en la política escrita también generalmente no se hace absolutamente nada sobre los sesgos, y es muy difícil porque es algo de la cultura, es algo de nuestros estereotipos. Entonces, es muy importante medirlo, y medirlo con la percepción de las personas y con las acciones que se están haciendo para abordar esos sesgos. En cuanto a las barreras internas, que recordemos son aquellas barreras que me pueden afectar, producto de la socialización, que pueden afectar mis oportunidades, pero que no dependen de otros, sino de mí, como la falta de autoconfianza, la comunicación, etcétera. Que yo diga, yo tengo las capacidades para aplicar a este puesto de trabajo. También vemos algunas diferencias. Algo muy interesante es que hay, no sé si ustedes conocen algo, se llama el hábito de la niña buena. Entonces dicen, bueno, ¿por qué las mujeres tienen tan buenas notas en el colegio, pero después, de hecho, las mujeres ya tenemos en América Latina en general y en Estados Unidos ya tenemos mejores, ¿cómo se dice?, resultados académicos que los hombres? Es porque las mujeres somos en promedio muy buenas siguiendo instrucciones, pero no necesariamente saliéndonos de la zona de confort y tomando decisiones que pueden molestar a otras personas. Y en parte eso es lo que hacen los líderes, salirse de la zona de confort a cada rato, pisar callos y ganarse enemigos muchas veces. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros evaluamos mucho
el tema de la niña, pues como el hábito de la niña buena y se ven algunas diferencias interesantes, pero no voy a entrar acá porque tengo poco tiempo y ayer me demoré más de la cuenta. Entonces, algo que es súper interesante de nuestro ejercicio con los diferentes instrumentos es que triangulamos y le decimos, por ejemplo, vea, en cuanto a la percepción y discriminación y microagresiones, por ejemplo, la herramienta web, que es una herramienta del vídeo de mujeres que con unos indicadores súper interesantes que miden principalmente talento humano, esto es algo que no se mide. En la revisión documental no se encontraron elementos de políticas de antidiscriminación contra las microagresiones o de actividades que se estuvieran realizando sobre eso. Y en la encuesta sí vemos que hay 37% de las mujeres reportan sufrir de microagresiones, que pueden ser, por ejemplo, chistes machistas frecuentemente en el trabajo. Las mujeres perciben que el impacto de la discriminación está principalmente en el salario y en sus oportunidades de ascenso, y hay evidencia de microagresión también en los hombres. ¿Qué puede ser una microagresión? Y son micro porque yo le digo, en inglés se le dice como paper cut, cuando uno se corta con un papel, que es como una herida chiquita y uno dice, ay, me duele, me rasca, pero hay otra y hay otra y hay otra, entonces no es algo tan fuerte como, por ejemplo, no sé, un acoso sexual, pero son cosas que molestan. Ojo, puede pasar discriminación, puede pasar acoso sexual y puede pasar microagresiones. Acá estamos hablando, por ejemplo, microagresiones. Pueden ser chistes machistas, puede ser que mi jefe, tengo un colega que tiene el mismo nivel y las mismas eh, eh, compromisos o actividades que yo, pero a mí siempre me piden que hago el café porque soy la mujer. Puede ser que tenemos una presentación y a mí me dicen que haga un PowerPoint porque las mujeres hacen muy bonito el PowerPoint, y a mi colega le dicen que presente en frente de los inversionistas una planeación estratégica. Esto es una microagresión que además de eso limita mis oportunidades de ascenso porque le están dando a mi colega actividades más promovibles. La persona que se expone a otras personas, a clientes, a actividades más estratégicas, va a tener más probabilidad de ser promovida en la empresa. Entonces, a eso se puede referir las microagresiones, y en general en América Latina este es un concepto muy nuevo. Después de un taller de microagresiones en una consultora, de las consultoras más grandes del mundo, una persona como de rango medio me dice, ay, por fin le pongo nombre a algo que me ha molestado durante varios años, y es microagresiones. Yo no sabía, pero era una molestia, y a veces me han dado ganas de irme, pero no he encontrado como, no es algo muy grande, son pequeñas cosas que me molestan y que hacen que no me sienta bien en mi trabajo y que no quiera, por ejemplo, subir a un cargo de liderazgo. Entonces, eso es un ejemplo, pero como esto nosotros miramos temas salariales, temas de balance de vida personal, laboral, muchos indicadores que tienen en cuenta la equidad de género de la organización. Después seguimos entonces con el plan de acción. Es súper importante, nosotros debemos pasar, esto es algo que vemos una y otra vez, debemos pasar del compromiso a la implementación y medición, teniendo en cuenta, por ejemplo, sesgos inconscientes y barreras individuales. Es muy común, hay empresas que no tienen absolutamente nada, hay instituciones, pero las que tienen muchas veces se quedan en el compromiso, sí, nosotros la equidad de género la valoramos, y en algo más retórico. En un segundo caso, de pronto tienen una política escrita, pero muchas veces no se implementa o no se implementa correctamente, no se comunica y no se mide. Entonces, nosotros algo que llamamos mucho, esto nos ha salido, yo creo que el 90% de los casos, es trabajar mucho en la implementación, en la comunicación y en la medición, el monitoreo, para poder hacerle seguimiento a las actividades que implementemos. ¿Dónde empezamos? Cuando nosotros hacemos un plan de acción, decimos, bueno, de todo lo que salió, ¿en qué te quieres centrar? Entonces, por ejemplo, muchas veces dicen, por ejemplo, en el sector minero energético también trabajamos mucho, nos dicen, no, pues queremos más mujeres en cargos de liderazgo en minas. Entonces decimos, bueno, el impacto sería altísimo, pero no hay una viabilidad de corto plazo porque no hay mujeres estudiando, no hay suficientes mujeres estudiando ingeniería de petróleos. Entonces tenemos que empezar por, de pronto, la actividad es empezar por unos programas de sensibilización en los colegios, en bachillerato, en educación media,
para que más niñas se interesen, pero entonces el impacto se va a ver en 10 o 15 o 20 años. Entonces nosotros también tratamos de que las estrategias tengan impacto en corto o mediano plazo. Puede ser, por ejemplo, comunicar mejor una política, puede ser cambiar una política, por ejemplo, de acoso sexual, puede ser cambiar una que quiero contarles que es súper importante, es cambiar el proceso de selección y de promoción de las personas y entonces para eso se pueden crear unas guías, trabajamos con las personas de talento humano que se encargan del proceso de selección y se empieza, por ejemplo, para darles un ejemplo de algo que puede tener impacto en el corto plazo, que tiene factibilidad y un gran impacto. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer una convocatoria con lenguaje neutro. Eso es súper importante. Si ponemos, requiero un asesor financiero, ahí ya fue. Las mujeres van a aplicar menos a ese trabajo porque no se sienten identificadas. Si utilizamos una foto de un hombre, también menos mujeres van a aplicar porque no se sienten implementadas. Entonces empieza por la forma como comunicamos, sigue por en dónde nosotros buscamos a esas personas, sigue por ejemplo, la preselección que hacemos cuando tenemos una terna. Entonces tratar de tener, por ejemplo, si van a ser 4 personas al final para que entrevisten los jefes, 2 hombres y 2 mujeres con las mismas características, tratar de que haya mujeres en esa terna. Y cuando empezamos el proceso de entrevistas, hay que tener unas reglas súper claras teniendo en cuenta los sesgos que tenemos al entrevistar. Entonces, por ejemplo, hay que tener una rúbrica con la puntuación, hay que puntuar cada pregunta, inmediatamente se termina la pregunta, tienen que ser paneles separados, o sea, por ejemplo, si van a haber 3 jurados, no pueden estar juntos porque el sesgo de un jurado puede afectar el sesgo del otro jurado. Em, Hay que tener en cuenta los sesgos que tenemos. Yo ayer contaba una historia y la voy a volver a contar porque es que muestra muchísimo. Yo tengo unos sesgos increíbles, lo único es que lo reconozco. Hay un sesgo, y eso lo tenemos todo, un sesgo que se llama el sesgo de afinidad y hay otro sesgo, ay, se me olvidó, el de afinidad. Les voy a contar el de afinidad. Nosotros creemos que las personas que son parecidas a nosotros son mejores que las otras. Entonces a veces la discriminación no es que todos queremos discriminar a la mujer cabeza de hogar o a la persona de un grupo étnico, sino que si yo soy de un grupo étnico, yo voy a pensar que la persona parecida a mí de ese mismo grupo étnico es mejor que las otras. Entonces yo, Susana, voy a preferir, por ejemplo, en mi trabajo en Naciones Unidas, yo solía contratar a personas de mi misma universidad, de Columbia University de Sciences Po, y ya. Entonces, eso es un sesgo de afinidad. Las personas que se parecen a mí creo que van a ser mejores que las otras. Y también va a haber afinidad en el trabajo, pero la falta de diversidad va a afectar y también los resultados de nuestro trabajo. Entonces, el sesgo de afinidad no es positivo y lo que tenemos que hacer es ser conscientes y manejarlo en una entrevista. Yo una vez contraté a un asistente de investigación que salió bueno, pero en realidad era porque hacía en la hoja de vida vi que hacía triatlones, yo estaba haciendo triatlones, venía de la mejor universidad de Colombia, era economista y la entrevista casi que fue una reunión sobre qué tan chéveres eran nuestras triatlones. Eso se llama sesgo de afinidad al 100. Después de yo tener afinidad con una persona, todo lo que diga esa persona va a ser cierto. Entonces eso se llama el sesgo de confirmación. Por eso en las entrevistas, por ejemplo, una actividad que nosotros hacemos mucho es lo que les decía, tener una rúbrica, las 3 personas tienen que estar separadas, o sea que son 3 momentos diferentes, y dar la puntuación a la entrevista, ahí mismo terminas porque yo así debería evitar que tenga este sesgo de afinidad, que me gusta tanto la persona que al final le doy 10 a todo. Entonces, esos son algunos ejemplos de una acción con los que podemos, con lo que podemos ayudar, que puede tener un impacto en corto plazo. Por ejemplo, transparencia es algo que se ha mostrado en la literatura que tiene un impacto grandísimo. Si nosotros le decimos a las mujeres, a todos, pero a las mujeres tiene un impacto, ¿cuánto se gana en este salario? En esta posición o un rango, las mujeres van a tener más información para negociar y se van a reducir las brechas. Entonces, esas pueden ser iniciativas. Ejemplos de acciones, entonces podemos tener actividades para reducir el rol de los sesgos con talleres. Estamos completamente en contra de que todo se resuelve con un taller. En América Latina, en todo el mundo hay una sobretallerización. Sí tenemos algunos talleres de sensibilización, tenemos estrategias de comunicación, tenemos nudges, también hacemos revisión y cambios de políticas internas, puede ser el manual de comunicaciones, política de acoso, manuales de proceso de selección y promoción
de personal sin sesgos, podemos tener análisis, estrategias para reducir brechas salariales, como lo que les decía, puede ser que a veces decimos, ay, tenemos brechas en la empresa, ay, denos un taller sobre brechas en la empresa. No, no tal vez eso no se necesita, necesitamos entender en dónde está el problema y necesitamos saber cómo solucionarlos. Hay un ejemplo de un podcast que me estaba escuchando en un hospital en Estados Unidos, que lo solucionaron simplemente cambiando los horarios de las enfermeras. Entonces hay una brecha entre las enfermeras hombres y mujeres y el tema era simplemente que los horarios, los turnos que estaban proponiendo afectaban a las mujeres, cambiaron los turnos y se redujo la brecha de un 30% a un 8% por las horas extras. Las mujeres no podían hacer horas extras por los horarios y sí querían. Entonces, no todo se soluciona con un taller y por eso es lo importante de medir y de entender los problemas. Puede ser que sí tengamos algunos talleres. Este es un ejemplo cómo tratamos sesgos de género para asesores de crédito, tratando de solucionar el tema de las brechas que enfrentan las mujeres o las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a brechas de crédito. Y algunas recomendaciones para terminar es que primero debemos medir todo. Para eso son los diagnósticos y medir con diferentes instrumentos es muy útil, no solamente con lo que dice talento humano, sino también con la percepción de las personas de la organización y con lo que dicen los documentos. Debemos entender el problema de un enfoque sistémico. En nuestro sistema, el enfoque sistémico es estructural, sesgos e internas. Debemos tomar acción en diferentes niveles. No debemos quedarnos en que si tenemos un compromiso, una política de equidad de género, debemos implementarla, comunicarla y tener transparencia. Y no todos los problemas pueden ser resueltos con talleres. Diferentes barreras pueden necesitar diferentes soluciones. Gracias. Gracias, Susana. Muy interesante esa descripción de cómo trabajan en reducir las brechas. Creo que tenemos mucho para aprender sobre cómo implementar esas metodologías y mucho camino por correr, pero es importante tener las herramientas correctas para hacer el trabajo. Ahora quiero invitar a Víctor Contreras a contarnos el trabajo que han hecho en Puente de Amistad para cerrar unas de esas brechas y lograr una, una organización donde sí han llegado a promover y apoyar al personal femenino en lograr sus puestos de liderazgo y todo. Sí, muchas Bienvenido, Víctor. gracias. Gracias, Cara. Realmente es un placer poder estar acá y contarles el caso de nuestra organización, Puente de Amistad. Mi nombre es Víctor Contreras. Soy el director de servicios al personal. He estado acá por más de 8 años y voy a compartirles algunas prácticas, pero también algunos retos que hemos enfrentado en esta tarea de inclusión y de la igualdad de género. Así que voy a compartir mi pantalla y voy a compartir estas prácticas. Entonces quiero empezar un poco contándoles acerca de nuestra organización. Somos Puente de Amistad y realmente nos encanta mucho poder crear oportunidades para mujeres guatemaltecas que viven en situaciones vulnerables y construir juntamente con ellas un mejor lugar para vivir. Ese ha sido nuestra pasión por casi 24 años de estar en Guatemala. Y pues tenemos presencia en muchos departamentos acá, especialmente en áreas rurales donde básicamente tenemos la oportunidad de encontrar a las mujeres y darles esa oportunidad de salir de la situación en la que se encuentran. Realmente hemos hecho impactos positivos en sus familias, principalmente también en sus negocios y en la reducción de la pobreza que es uno de nuestros estándares que hemos buscado por estos 24 años ya de estar en Guatemala. Nuestros objetivos realmente para sociales de impacto para nuestras clientas básicamente están centradas en tres: en el desarrollo de su negocio,
en el incremento de su resiliencia y en el empoderamiento, que son tres objetivos importantes en los cuales están alineados muchos o la mayoría de nuestras acciones para que ellas puedan realmente lograr ese nivel de empoderamiento y desarrollo de su negocio. Y pues bueno, voy a hablarles un poco de nosotros ya internamente como organización. Hemos estado por algunos años certificándonos como uno de los mejores lugares para trabajar en Guatemala, Centroamérica y el Caribe. Esta es una certificación que denota que se hacen prácticas culturales que permiten a los colaboradores poder estar en condiciones apropiadas y adecuadas para desarrollar su trabajo. Y de esta cuenta, ellos pueden estar motivados para poder llevar los servicios y los productos a nuestras clientas. La certificación de Great Place to Work se centra en crear culturas de confianza que permitan una interacción de mucha comunicación asertiva entre jefes y subordinados y una amena relación laboral entre equipos de trabajo. ¿Y en dónde entonces inicia toda nuestra tarea de encontrar la igualdad de género en nuestra organización? Es importante mencionar algunas estadísticas de nuestro país. Yo sé que aquí están participando de muchos países, pero en nuestro país, Guatemala, a pesar de que han dado bastantes avances en la igualdad, todavía tenemos brechas bastante grandes para poder seguir mejorando. Por ejemplo, estamos en los últimos países con brechas de género en la última medición que se dio. La participación de las mujeres en liderazgos del sector público realmente es bastante baja. En la última medición estaba entre el 12 y 17% de participación de mujeres en posiciones de liderazgo del sector público. Entre la población sin ingresos dentro de Guatemala, las mujeres ocupan el 28% versus el 9% de hombres. Es decir, que muchas mujeres en Guatemala aún dependen económicamente de alguna persona para poder salir adelante. Entonces, basado en eso, y además de muchas prácticas culturales y ideologías e ideas sociales dentro de nuestra Guatemala, pues básicamente en este contexto, como organización, iniciamos una tarea de lograr dentro de nuestra organización una igualdad de género. Entonces, quiero compartirles algunos retos que como organización tuvimos que enfrentar y hemos estado enfrentando, que básicamente pueden ayudar a muchas organizaciones que tienen dentro de sus definiciones estratégicas o sus metas, poder incorporar prácticas que ayuden a esta parte, a esta tarea de igualdad de género dentro de sus organizaciones. Y lo primero es la sensibilidad interna de la igualdad de género. Y esto realmente es interesante porque básicamente nos encontramos en una organización con muchos colaboradores que traen creencias e ideas desde que estuvieron en una relación con su familia y en su comunidad. Y básicamente cuando vienen a la organización traen esas ideas también de desigualdad, de preferencia hacia un género y muchas ideas machistas. Entonces es importante poder hacer toda una sensibilidad en la organización para poder crear esa igualdad entre hombres y mujeres. Y eso permite ir creando una condición adecuada para que cada una de las prácticas que se implementen puedan ser bien tomadas y sean bien recibidas de parte de ambos géneros.
Esto nosotros lo estuvimos haciendo, lo hemos estado haciendo a través de campañas de sensibilización, capacitaciones a lo interno y también con la definición de políticas y prácticas internas que hacen también que se viva una cultura interna. La parte 2 es valiosa, la parte de la definición de políticas y prácticas internas que fomenten esa igualdad del género. Como lo mencionaba Susana en el anterior, en su anterior participación, es muy importante esta definición de práctica, de políticas y prácticas, pero es más importante llevarlo a la práctica, o es decir, colocarlo dentro de los procesos internos. Nosotros hicimos la parte realmente documental que tiene que ver con cambiar un código de ética, un código de conducta, modificar nuestro reglamento interno de trabajo. Esa es una parte realmente, eh, por así decirlo, de gabinete, en donde uno cambia, pero lo más importante es llevarlo a la práctica. Y algunas de las prácticas que nosotros hemos estado haciendo en este tema es realmente cambiar nuestro modelo de reclutamiento y selección. Es incorporar dentro de nuestro modelo de reclutamiento y selección matrices de selección que permitan una selección de igualdad. Es más, dado a nuestra dinámica en donde podemos ver que cada vez que ponemos una oferta laboral, la mayor cantidad de candidatos son hombres, nosotros en nuestras matrices hemos establecido en lo último un plus para alguien que sea mujer. Nosotros ponemos puntos adicionales para alguien que sea mujer, de tal forma que damos ese balance en el proceso de reclutamiento y selección. Algo interesante también es colocar indicadores que permitan esa igualdad de género. Nosotros tenemos dentro de nuestro modelo de contratación una normativa de que debe de ser un 50% para hombres, 50% para mujeres. Ante esa dinámica de salir a buscar talento a las comunidades donde en Guatemala el nivel educativo es bastante bajo, el talento no se consigue tan fácil y ante una dinámica que los postulantes en su mayoría son hombres por las culturas dentro de nuestros pueblos, que el que trabaja debe ser hombre y la mujer debe estar en casa, básicamente nos encontramos con muchísimos postulantes hombres y es aquí donde nuestra política o nuestro indicador de 50-50, 50 hombres y 50 mujeres, nos hace como organización o como ejecutivos del proceso de reclutamiento y selección buscar herramientas, estrategias y prácticas que permitan reclutar mujeres en nuestras comunidades. De esa cuenta es que hemos logrado realizar varias alianzas estratégicas con organizaciones con el mismo fin. Tenemos una organización que se dedica a empoderar niñas desde jovencitas, las capacita, tienen un colegio para poder desarrollar sus habilidades. Y básicamente esta organización se ha convertido en un semillero para nuestra organización de poder incluir jovencitas en nuestros procesos de reclutamiento y selección. Y de esta cuenta es que logramos cumplir este indicador. A nivel interno también, para todo el tema de promociones internas, tenemos el mismo indicador de 50% para mujeres, 50% hombres. Y eso básicamente nos permite también orientar todos nuestros esfuerzos, pero también orientar a todos los líderes que toman las decisiones de contratación o de promoción para que sean sensibles a esta práctica de igualdad de género. Otro tema importante es la cultura de ética y valores que permita esa igualdad de género. Me ha gustado mencionar esta parte de que muchas de las organizaciones definen sus valores y regularmente se buscan los mejores valores que puedan definir un comportamiento ético para nuestros colaboradores. Pero, por ejemplo, muchas organizaciones o empresas definen un valor que se llama respeto, por ejemplo, pero luego cuando vemos internamente dentro de su cultura,
podemos ver una serie de faltas de respeto, especialmente para temas de igualdad de género y principalmente para mujeres. Como lo mencionaba también Susana, el tema de chistes o comentarios discriminativos o comentarios sexistas o algún tipo de abuso. Entonces, finalmente la organización tiene dentro de sus postulados de valores el respeto, pero en la cultura no se vive. Eso regularmente con nosotros tratamos de ir quitando esa brecha de tal forma que definimos comportamientos observables en cada uno de nuestros valores. Y estos comportamientos, dentro de todo, hay incluidos comportamientos que tienen que ver con la igualdad de género. Y básicamente para lograr que esto se cumpla en el comportamiento de nuestros colaboradores, incluimos en la evaluación anual de nuestro modelo de evaluación del desempeño un apartado de evaluación de valores y los comportamientos de nuestro personal. Eso entonces hace que el personal esté siendo visible sus comportamientos y que a la vez puedan ir modelando un comportamiento adecuado. La práctica finalmente hace cambiar muchos de los paradigmas y eso hace cambiar a la persona finalmente. La participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral nuestra, desde que definimos una inclinación por la igualdad de género y definimos nuestros indicadores de 50% de hombres, 50% mujeres, es algo que lo medimos mensualmente. Actualmente nosotros tenemos 55% de fuerza laboral mujeres y 45% de fuerza laboral de hombres. Es interesante porque una de nuestras posiciones mucho más fuertes dentro de nuestra organización es un facilitador o un asesor que es el que tiene el acceso o presta el servicio directamente con la clienta. Y dado que nuestro servicio está muy enfocado hacia comunidades rurales, lugares lejanos, pocos accesos, con peligros, distantes, mucho se presta para pensar que la persona que debiera de tomar esta posición debiera ser hombre. Porque hemos creído, el hombre puede manejar moto, el hombre puede viajar muchas distancias, no hay un peligro para que le hagan daño. Entonces, básicamente, hemos roto ese paradigma. En nuestra fuerza laboral a nivel de facilitadores, hay un porcentaje bastante alto de mujeres prestando el servicio, manejando moto, teniendo esa oportunidad de pasar todas esas grandes distancias y llegar hasta prestar el servicio con nuestras clientas. Los cargos gerenciales y directivos en nuestra organización sigue la misma política de 50% para mujeres, 50% para hombres. Actualmente nuestros cargos gerenciales y directivos están en el 55% para mujeres y 45% para hombres. Esto es interesante porque es una barrera de que se ha roto y que no es común en empresas y organizaciones. Pero algo que quiero resaltar en esta parte que va más allá de crear una igualdad entre hombres y mujeres es la toma de decisiones en este tipo de puestos. Esto es lo más importante porque muchas veces se promueve una práctica de igualdad de género o de participación de mujeres en posiciones gerenciales, pero finalmente la toma de decisiones sigue siendo para hombres. Es decir, ok, nosotros somos los que tomamos la decisión, somos los que nos arriesgamos, somos los que... Entonces, finalmente, relegan la toma de decisiones para hombres y finalmente la participación de mujeres en puestos gerenciales en muchas organizaciones termina siendo una figura en donde debe de seguir las decisiones tomadas. En nuestro caso, en nuestra mesa directiva en nuestro equipo líder
es más la participación de mujeres a hombres. Está por el 70% mujeres y el 30% hombres. Y las decisiones está equilibrada y tomando decisiones nuestras mujeres en posiciones directivas. Y sobre todo las condiciones equitativas de salarios, que nosotros hemos definido políticas de salarios y nos comparamos anualmente con una encuesta salarial en Guatemala y no hacemos distinción de hombres para mujeres. Acá, digamos, el tema es que la posición denota una evaluación, se valora la posición en función de las habilidades y los requerimientos de la posición, y sea hombre o sea mujer que tome la posición, el salario es el que corresponde para cada uno. Solo quiero ver cómo voy con él. Ok. Entonces, acá les comparto los retos que estuvimos enfrentando y cómo los fuimos superando y cómo hemos trabajado. Ahora quiero compartirles algunas prácticas que ya son parte de nuestra cultura en nuestra organización. Por ejemplo, las oportunidades de crecimiento. En el último año, el 55% de nuestras promociones fueron para mujeres. Y esto ya es parte de nuestra cultura. Cada vez que sale una oportunidad de crecimiento o una oportunidad laboral, siempre se hace la publicación a nivel interno. Y pues ya con la dinámica que se tiene, las mujeres regularmente son las que aplican y pues son las que crecen, y ahí está el porcentaje. En el tema del reclutamiento inclusivo, que era algo que ya mencionaba, nuestra política y medición mensual de ir ingresando el 50% para mujeres y el 50% para hombres. Los valores institucionales que, como también ya lo mencionaba, forma parte de nuestra evaluación anual de desempeño, forma parte de una evaluación de valores constante. Por ejemplo, actualmente tenemos un programa de reconocimiento. Este programa de reconocimiento valora aquellos comportamientos de nuestros colaboradores que realmente viven nuestros valores. Entonces tenemos una red interna, un software para una red de comunicación interna, en donde cada mes nosotros les asignamos 20 monedas a cada colaborador. Y esta moneda tiene un valor de un quetzal. Entonces cada colaborador en el día a día puede ir viendo, puede ir observando los comportamientos de sus compañeros, y la persona tiene la oportunidad de reconocer un buen comportamiento para nuestro compañero de trabajo. Pero ellos lo hacen en la herramienta que les menciono. Entonces viene y dice, ok, Víctor, hiciste un buen comportamiento, te voy a dar 2, 3, 1 o inclusive las 20 monedas por tu comportamiento. Y entonces en la plataforma se puede ir monitoreando qué persona está teniendo mayor reconocimiento y qué colaboradora está teniendo ese modelaje de valores y de buenas acciones dentro de nuestra organización. Y al final de cada mes, la cantidad de quetzales que acumule la persona por su buen comportamiento, por su buen modelaje de valores, pues se le hace efectivo el pago ya en dinero, ¿no? Obviamente esto ha permitido de que nuestro personal primero sepa de que está siendo observado por sus compañeros, y eso pues le permite tomar acciones para no modelar antivalores, pero también permite reconocer y motivar a aquellas personas que se esfuerzan por hacer un buen comportamiento dentro de la organización. Y además, tenemos mecanismos disciplinarios laborales que realmente permiten dar el seguimiento y tomar medidas para personas que no están cumpliendo, principalmente en el tema de la equidad de género. Hemos tenido casos en donde han habido acosos y esto no se permite según nuestra legislación interna, nuestras normas,
y políticas y hemos tenido que tomar decisiones al respecto. Hay un programa de Líderes en Acción, que esto fomenta el liderazgo dentro de nuestra organización. Y aquí también tenemos el criterio de 50 para mujeres, 50 para hombres. Desde acá empezamos a fomentar prácticas y habilidades y conocimientos para ir creando capacidades de liderazgo en nuestros colaboradores, pero en una forma equitativa, de tal cuenta de que cuando existan oportunidades de posiciones gerenciales, también ya tengamos esa misma equidad para poder crecer en nuestra organización. Tenemos canales de comunicación, como les mencionaba, tenemos una red interna de comunicación. Además, tenemos mecanismos para que las personas puedan compartir sus incomodidades o cualquier tipo de agresión verbal, física o situación que estén viviendo, tanto de forma confidencial como también puede ser no confidencial. Entonces acá las personas pueden denunciar y se tiene un comité que recibe las denuncias donde está dirección ejecutiva, auditoría y el área nuestra, auditoría interna, para poderle dar respuesta a las denuncias que se han recibido. Y de ahí, pues, entra en marcha todo el modelo de investigación y procesos disciplinarios para él. En el tema de los beneficios, además de lo que la ley en Guatemala nos da la oportunidad de dar a los colaboradores, en el tema de género de mujeres, nosotros adicional contamos con un seguro médico que incluye cuidado de maternidad para las mujeres y también cuidado del recién nacido luego del parto. Además, las colaboradoras mujeres cuando salen en su periodo de maternidad y van y pues aquí el Instituto Guatemalteco de Seguridad cubre ese pago. Nosotros adicionalmente pagamos un 50% de todo el salario variable que genere su cartera y entonces se lo estamos pagando como algo adicional para que ellas puedan estar tranquilas en su casa cuidando a su bebé, recibiendo el salario que da el Instituto Guatemalteco y adicional un ingreso extra que la organización les da. Además de días de vacaciones para nuestros colaboradores, también ellos reciben 3 días adicionales que pueden ser utilizadas para aspectos puramente familiares. Siempre hay que estar en la escuela, alguna reunión, llevar a sus hijos al médico. Entonces ellos pueden tomarlo sin ninguna restricción para ellos. Y siempre aprovechamos las oportunidades de convivencia y de bienestar. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Madre, siempre hacemos actividades que realmente fomenten el empoderamiento de nuestras mujeres en la organización. Se brindan oportunidades para que ellas puedan compartir con sus hijos, sus esposos en el hogar e incluso actividades que llevan ellas a la casa para que puedan sentir ese apoyo de la organización hacia ellas. Además, anualmente hacemos un programa de salud que tarda 3 meses, que está enfocado en que los colaboradores identifiquen su potencial, su autoestima sube y que sobre todo adopten prácticas saludables, tanto de ejercicio como de alimentación. Y aquí va una serie de webinars que van encaminados a crear ese balance de vida para nuestras colaboradoras y colaboradores. Como resultado de todo lo que hemos hecho y les hemos compartido, hemos notado un incremento en nuestra satisfacción laboral. Medimos anualmente nuestros indicadores de satisfacción como les comentaba, con Great Place to Work. Y nuestros indicadores han subido anualmente. La retención de empleados ha subido y eso ha permitido tener una rotación bastante baja. La productividad, cuando nosotros hacemos un análisis de la productividad de las carteras, vemos que las mujeres son las que comúnmente tienen una productividad bastante
alta comparada con el resto de colaboradores, y eso ha hecho que nuestras prácticas de contratar 50-50 y nuestras prácticas de promover mujeres realmente han tenido un impacto en la productividad de la organización, la construcción de un equipo sólido y sobre todo mantener ese crecimiento que la organización ha definido de ir alcanzando o atendiendo muchas más clientas en Guatemala. Y quiero finalizar de que este año nuestra organización, además de haberse certificado como uno de los mejores lugares para trabajar, participamos participamos en un diferente ranking que es en buenos lugares para trabajar para mujeres en la categoría de multinacionales en Centroamérica y el Caribe. Y nos llena de mucho orgullo compartirles de que nuestra organización fue premiada como la número 1 este año 2022 como uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Centroamérica y el Caribe. Así que yo termino con esto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Víctor. Es muy interesante su presentación. Y me gusta mucho la idea de tener monedas virtuales que se puede utilizar para premiar a muestra de valores y respeto de los colegas. Me pone en mente a los sistemas que utilizo con mis hijos para formar su comportamiento, pero en vez de monedas utilizamos dulces. Pero Sí, eso de generar el cambio en el comportamiento del ser humano es un gran trabajo. Y entonces correcto. todas esas técnicas que podemos utilizar son útiles. Tenemos unas preguntas interesantes para los panelistas. Dos preguntas en particular que tienen que ver con la idea de una discriminación positiva, digamos, hacia las mujeres. Y esto me gustaría plantear a los dos panelistas o tres, o sea, pero que contesten de los dos lados. O sea, la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor práctica en cuanto a cuotas de género? O sea, si la discriminación positiva en las entidades afecta la cultura corporativa. ¿Cuál ha sido su experiencia en eso? Tal vez entender un poco la discriminación positiva. No sé si podría entender un poco a qué se refiere esa discriminación positiva. O si Susana quisiera tener... Mm. Sí, pues Eso de generalmente, premiar, perdón. como si Solo quieres. solo iba a explicar que, o sea, yo creo que refiere a cuando usted nos mencionó que dan puntos adicionales a las mujeres para el reclutamiento. Ok. Es eso a qué refieren, creo. Dale, Susana. Sí, uno puede pensar la discriminación positiva de diferentes formas, entonces una es tener cuotas, es como la más estricta, entonces ahora vamos a contratar solamente mujeres o 30% de los cargos en X nivel tienen que ser mujeres, entonces esas cuotas. También puede ser con puntos, como es lo que estaba contándonos Víctor, puede ser con de pronto una acción afirmativa más en el aire, como nosotros valoramos la diversidad, puede ser que, por ejemplo, tengamos una política que la terna final, si son 4, ternas de 3, pero bueno, en los 4 finales que llegan a una entrevista tienen que ser 2 y 2 mujeres, entonces hay formas. Yo pienso que yo estaba en muchos debates de acción afirmativa, sobre todo en temas de educación, y hay mucha evidencia en temas de educación. Y lo que dicen es que lo importante es que cuando se establece una cuota, una acción afirmativa, sea de pronto algo transitorio y que se utilice para cerrar brechas en el corto plazo, pero no necesariamente como una política que se mantiene por ejemplo, en la universidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho temas de diversidad, inclusión y diversidad en las universidades, y no es que digan, no, es que el 30% de la población de los estudiantes tienen que ser afro,
pero sí dicen, bueno, tenemos que tener estudiantes de colegios públicos, tenemos que tener colegios de diferentes minorías étnicas, entonces, y tienen becas para eso. Cuando las acciones afirmativas duran décadas, puede crear mucho malestar entre la sociedad. Entonces puede haber un backlash, no sé en español cómo se dice un backlash, pero es como las personas que no están incluidas en esas acciones afirmativas pueden irse en contra de las personas que se están beneficiando de esos. Entonces yo diría que, digamos, la evidencia nos dice que sí es bueno usarlas cuando queremos cerrar brechas, pero ponerles un deadline. Y uno se esperaría que después de unos años, cuando ya hay cierta representatividad de esas poblaciones, ya va a haber una inercia en el cierre de brechas. Ya en este momento, por ejemplo, hay suficientes personas, no sé, hace 40 años en los Estados Unidos no había personas afro en Harvard, hoy ya hay. ¿No? Entonces, y tal vez ya no es una política, por ejemplo, para que ingresen, una acción afirmativa para que ingresen personas afro, sino de colegios públicos, porque ya el tema también puede estar relacionado a bajos recursos de ciertos colegios de ciertos distritos, pero no al grupo étnico, ¿no? Entonces, no sé si es un poco, la respuesta es compleja, pero yo diría que en resumen, yo sí estoy de acuerdo, pero que sea una política transitoria. Eh, Tal vez me gustaría agregar, es interesante como compartir, digamos, estas políticas de puntos extras y políticas de 50-50 hacen en nuestra organización tratar de, como bien lo mencionaba, de romper esa brecha que ya naturalmente está. Yo les comentaba que cuando nosotros lanzamos una oportunidad laboral, principalmente en las comunidades, del 100%, el 70 o el 80% son hombres que aplican. Entonces, básicamente, si nosotros no colocamos este balance, básicamente no podríamos tener esa equidad. Y justamente nos ha ayudado a crear ese balance. Obviamente, si las condiciones a nivel externas de la fuerza laboral o Guatemala empieza a tener un mejor índice en este tema, seguramente esta política va a ir cambiando, aunque honestamente actualmente nuestras políticas son 50-50. Entonces, digamos que lo que nos está apoyando es a, a orientar a todos nuestros ejecutivos a darle la prioridad y poder crear este balance. Eso podría decir, es más una práctica que nos permite, justamente como lo mencionaba Susana, cerrar esa brecha que naturalmente ya está. Y otra cosa es que se pueden crear estrategias dentro de esas acciones afirmativas que no tienen que ser cuotas, se pueden crear estrategias desde cero, como decía en mi presentación. Entonces, primero, el post de búsqueda de la persona debe tener un lenguaje inclusivo o neutro. Yo me iría por el neutro porque cada vez en América Latina, o sea, las personas no binarias también tienen que sentirse representadas en el lenguaje que usamos. Entonces, empieza por el lenguaje que usamos, la foto que usamos. Nuestro trabajo en minería en Colombia, en Minas y Energía, que es lo más masculinizado lo más masculinizado que existe, es como no sabemos por qué no se presentan mujeres y aparecen dos hombres con cascos y dice se solicita ingeniero. Pues, a ver, empecemos por ahí, empecemos porque usted está buscando hombres y las mujeres no se sienten representadas. Entonces se trata como la forma comunicamos. ¿En dónde buscamos? Nosotros en nuestro spin-off en CWTech tenemos un equipo de ingenieras, ingenieros, y tomamos la decisión, vamos a buscar una mujer ingeniera de sistemas para que lidere la plataforma. Fue una decisión. El senior era un hombre y le dijimos, tienes que contratar a una mujer, básicamente. Hicimos un gran esfuerzo por encontrar una mujer y al final teníamos dos candidatos, hombre y mujer, y le dijimos, a no ser de que te vaya a afectar mucho y hacer tu vida imposible, por favor, mira si la puedes escoger a ella. La escogió a ella era un poquito más junior que el candidato hombre,
Igual tenía más proyección de crecimiento, le tomó un poquito más, pero ella ha despegado de una forma espectacular y hoy es imprescindible en la organización. Entonces a veces también o sea, nosotros no tenemos una cuota así como que es que tiene que ser mujer, pero dijimos, hagamos un gran esfuerzo por buscar que esta sea una mujer, queremos que esta sea una mujer. Y hay estrategias y también a veces dicen, no encuentro, bueno, a dónde lo mandó? Por ejemplo, en Colombia, en toda América Latina, ya en cuanto a temas de tecnología, hay una organización que se llama Laboratoria, creada por unos venezolanos en Perú y ahora está en muchos países de América Latina, y ellos forman solo a mujeres en general de bajos recursos en temas de tecnología. ¿Nosotros qué hacemos? Nos vamos directamente al laboratorio y le pedimos recomendaciones y les pedimos que nos ayuden a divulgar. Entonces, esas también son estrategias afirmativas que no necesariamente quieren decir solo voy a contratar a una mujer, pero dicen estoy haciendo un esfuerzo para que en mi pool de candidatos y candidatas tengamos mujeres y gente muy buena. Gracias, yo creo que es muy, muy interesante todo eso, porque sí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero si lo vamos a lograr, a nivelar la presencia de mujeres en cargas de liderazgo y todo, yo creo que va a ser necesario por un momento. Hay otra pregunta que es relacionada y es de nuestro colega de Fundenuce que dice, ah, dan puntos adicionales para nivelar las entrevistas, pero ¿cuáles son estos puntos adicionales que se dan y cómo se hace? O sea, como, Es muy interesante la pregunta porque eh, nuestros modelos de reclutamiento son inclusivos, es decir, no es que nuestros anuncios digan para mujeres. En donde nosotros empezamos a hacer evaluaciones es cuando hacemos el pool de candidatos. Entonces, finalmente tratamos de incluir em, en la primera revisión de CV se hace una evaluación y si finalmente solo el pool va a ser de hombres, tratamos de incluir alguna mujer o mujeres en el proceso. Y luego viene toda la parte de las técnicas de selección. Nosotros usamos algunos assessment, algunas pruebas y también nuestra matriz de selección permite dar puntos por estudios, por experiencias, dependiendo la posición. Entonces, al final, en nuestra matriz llevamos a un puntaje final en donde nos da, digamos, el resultado de la integración de todo lo que fuimos evaluando. Y luego de ese puntaje final, abajo, nosotros hemos definido de que le hemos dado un punto extra, son 5 puntos extras en la matriz para alguien que sea género femenino, tomando en cuenta de que el desbalance ya, como mencionaba, en Guatemala, el desbalance ya casi, ya está, digamos. Entonces, finalmente, esto nos permite balancear y muchas veces em, estos puntos extras nos permiten avanzar con una mujer, por ejemplo. Aunque sabemos de que, digamos, sus evaluaciones en habilidades y competencias son leves, menores que el resto de candidatos hombres, aquí confiamos mucho en poderle darle un proceso de apoyo y de capacitación y de nivelación de brechas. Entonces, para responder la pregunta, los puntos extras se dan luego de todo el proceso de evaluación de sus habilidades y ahí nos permite ver si son similares y eso nos hace tomar una decisión, ya sea por un hombre o por una mujer. interesante, gracias. Ya para respetar los plazos, pues voy a cerrar aquí, pero creo que estas dos preguntas eran súper interesantes y valió la pena responderlos porque afecta las prácticas concretas que podemos utilizar en nuestras organizaciones para realmente lograr esa igualdad de género en la representación en el personal.
Entonces, sin más por el momento, quiero agradecer a todos los panelistas por su contribución, por colaborar con nosotros y compartir su experiencia. También quiero agradecer a todos los participantes por estar con nosotros y compartir este webinar. Aquí vamos a dejarles unos recursos adicionales. Estos son los enlaces donde pueden hallar información adicional sobre estos temas y todo eso va a estar disponible en la página web del Grupo de Acción de Recursos Humanos de la Plataforma Europea de Microfinanzas. Y sin más por el momento les despido y les deseo un muy buen día. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.